Antes de iniciar, mis hermanos, quiero que dispongamos y pongamos nuestro corazón en las manos de Dios, porque Él sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y esta enseñanza, mis hermanos, yo le dije a Dios: Señor, ¿qué voy a decir? Porque ya le había comentado a nuestro pastor el tema, pero en estos días le he dicho: Señor, ¿qué quieres hablar a tu pueblo? ¿Qué quieres decir a tu pueblo? Y el Señor me puso estas palabras, porque no soy yo, sino es Él el que les va a hablar a sus vidas. Si son palabras fuertes de exhortación, es porque quiere enderezar nuestros caminos. Si hay tristeza en nuestros corazones, si hay algo, quiere Él consolarnos. Pero este tema lo puse por las vasijas. Y nosotros todos conocemos que es una vasija, es un medio donde tomamos agua o se ocupa por cualquier cosa. Pero una vasija, mis hermanos, es un recipiente hecha por barro o lodo, o es una mezcla semilíquida de agua y tierra que está compuesta por sedimentos o partículas de polvo y arcilla. Y también vi que es un alfarero. Es por medio del alfarero que se forma la vasija, que su oficio es hacer recipientes y objetos de barro. ¿Y qué características tiene un alfarero? Las características de un alfarero es tener la paciencia para moldear la arcilla, tener la resistencia física para amasar la arcilla, tener la capacidad de manejar con seguridad las cosas delicadas. El alfarero está resuelto a transformar esa masa que no tiene forma ni atractivo alguno en un objeto de arte. Y lo tomé por esto, mis hermanos, porque el Señor me puso a hablarles de la vasija, que es el alfarero y nosotros el barro. Nosotros sabemos que nosotros somos el barro y el Señor nos va transformando a su voluntad, a su semejanza e imagen. A veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué tengo esta prueba en mi vida? ¿O por qué allá afuera las personas del mundo son más bendecidas que yo? O sea, Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, mis hermanos. Fuimos creados para adorarle, fuimos creados para servirle a cada uno de nosotros. Y lo que hemos recibido de gracia tenemos que darlo de gracia también, mis hermanos, porque no tenemos que quedar lo que Dios nos está dando, sino nosotros tenemos que dar de beber a aquel sediento y dar de comer al hambriento, mis hermanos. Nosotros somos el testimonio de que Dios nos rescató, somos el testimonio de que Dios nos liberó, Dios nos sanó, nos restauró, Dios restauró la familia. Nosotros sabemos de qué circunstancias estábamos pasando allá afuera, mis hermanos. Pero también el apóstol Pablo lo menciona en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Si gustan acompañarme en sus Biblias, mis hermanos. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que sea el poder de Dios y no de nosotros, mis hermanos. Si Dios te usa para sanar a los enfermos, si Dios te usa para enseñar en la escuelita de niños, si Dios te usa para estar sirviendo como en el área de asistentes, no digas que yo lo estoy diciendo con mis fuerzas, sino son las fuerzas de Dios y el poder de Dios que te da para que tú le sirvas con excelencia a Él, mis hermanos. Pero también este versículo Pablo nos menciona, al referirse como a este tesoro, Pablo se refiere como el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también lo vemos en este versículo cuando Pablo menciona en vasos de barro, son los cuerpos humanos que son frágiles. Nosotros en el mundo somos dañados, somos lastimados, somos traicionados, nos ofenden con sus palabras. Por eso Pablo lo menciona, que nosotros somos frágiles ante esas circunstancias. Pero ante la sociedad no valemos nada, mis hermanos. Allá afuera no saben, que nos ven como una persona cualquiera, pero ante los ojos de Dios valemos mucho. Somos sus hijos amados, somos sus reyes sacerdotes, para que Dios haga su voluntad en nosotros, mis hermanos, porque sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Al ser la creación de Dios, mis hermanos, debemos estar
debemos estar conscientes que debemos cuidar lo que Dios nos está depositando en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Debemos contener a la presencia de Dios, contener al Espíritu Santo de Dios, pero sobre todo no contristar a lo que tú tienes dentro. Lo que Dios te está llenando es el Espíritu Santo que está reposando en ti, porque ahora tú como vaso, mi hermano, tú eres el recipiente para expresar ese contenido celestial, la gloria de Dios en tu vida. Pregúntale al hermano, ¿Dios está en tu vida? ¿Dios te ha llenado en tu vida? Pregúntale, mis hermanos. Dios es hermoso, mis hermanos, y no sé qué te haya respondido el hermano a decirte, yo estoy lleno de la presencia de Dios. No vaya a venir a tu mente decir, estoy lleno de, ahorita fui a desayunar de mi torta, mi café. No, eso no, mi hermano, sino estoy hablando de algo espiritual, algo que Dios quiere que tú te llenes y que tú muestres que Dios está contigo, porque tú vas a reflejar la presencia de Dios. Cuando tú vayas caminando allá afuera, tú vas a la misma presencia de Dios. Van a decir, ¿qué trae esta persona? Porque al estar cerca de mí siento algo, siento la presencia de Dios. Sino que tú vas a hablar ya como Dios habla. Por eso quiere hacernos a la semejanza e imagen de Dios, tener también los pensamientos renovados a la mente de Cristo, mis hermanos. Dios quiere algo hermoso en nuestras vidas. Por eso que nosotros ahora dispongamos, abramos nuestro corazón. Debemos llenarnos ahora del Evangelio de Dios. Y si Dios les habla en este momento para exhortar, para edificar, para plantar, como le dijo al profeta Jeremías, yo pongo mis palabras en tu boca para edificar, para plantar, para construir, para derribar, es porque algo y tiene propósitos para tu vida, mis hermanos. No te debes de resistir a la transformación de Dios, sino deja que Él te moldee a la voluntad de Dios, porque sabe que tú lo vas a hacer y tú vas a cumplir ese propósito el cual Dios te puso en este mundo. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Le doy lectura. La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios se refiere a la casa de Israel, nos está hablando a nosotros como pueblo de Dios. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos permitirle a Dios que nos moldee. Pero primeramente es quitarnos la rebeldía en nuestra vida, quitarnos el odio, la venganza, porque Dios quiere que nos sometamos a Él. Y a veces la naturaleza humana de rebeldía o de rebelión, no permitimos que Dios o nosotros someternos a Dios, porque a veces le ponemos condiciones a Dios. Si tú me bendices, yo te voy a servir. Si tú me bendices, yo voy a la congregación. Si tú me das las finanzas, yo voy a la congregación. Nosotros le ponemos condiciones a Dios, mis hermanos. Pero muchas de las veces, todo eso trae consecuencias a nuestra vida espiritual, porque no dejamos que se haga la voluntad de Dios y no permitimos, o a veces decimos, como dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Pero muchas de las veces hacemos los oídos sordos, no queremos escuchar a Dios. Cuando nuestro pastor habla aquí, Dios habla a través de nuestro pastor, que te dice: vive en obediencias, ten temor de Dios, sírveme, porque yo haré grandes cosas en tu vida. Pero a veces nos tapamos los oídos y no queremos escuchar a Dios. Dios quiere que nosotros, porque Él nos tire en sus manos, Él nos forja, Él es el formador, mis hermanos. A veces es doloroso quitarnos quizás las amistades,
Por ejemplo, los jóvenes, yo quiero ese novio, yo quiero esa novia, pero si Dios te está formando, esa es la rebaba que te tengo que quitar porque no te sirve en tu vida. Así es Dios, nos quiere quitar algo en nuestras vidas, nos quiere que también quitar el pecado, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la arrogancia, la altivez. También lo quita, duele, mis hermanos, pero es necesario para que nosotros podamos ser un vaso e instrumento de Dios. Y ahora acompáñenme en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 20. Romanos 9 versículo 20. Dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Vemos que Dios aquí, nosotros no podemos tener contienda con Dios, mis hermanos, porque Él es el que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Él se hace su voluntad y no la de nosotros. Por eso Él nos escogió, nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha hecho sus hijos. Más vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, sino vamos a ser nosotros evidencia de que nosotros caminamos en el camino de la verdad y la vida. Él quiere que nosotros caminemos por ese camino estrecho que es a la vida eterna, no en el camino de la perdición, mis hermanos. Por eso es necesario que nosotros le digamos a Dios: heme aquí, Señor, fórmame como tú quieres. Yo soy tu barro, Señor, yo quiero que me des esa oportunidad. Pero Dios nos habla a través del profeta Jeremías. ¿Se imaginan cómo Dios hablaba a través del profeta Jeremías? ¿O qué manera hablaba el profeta Jeremías al pueblo de Israel? Quizás les hablaba con tranquilidad, o decía: así dice el Señor, con exhortación para que su pueblo nuevamente se volviera al temor de Dios. Pero Dios, mis hermanos, nos da esa oportunidad a cada uno de nosotros. Él nos forma con sus manos como Él quiere. Nos hace que cada día seamos sus vasijas llenas, y nos deposita su amor, su paz, su gozo, su templanza, su mansedumbre, su benignidad. Y esas cosas, mi Señor, mis hermanos, nos hace vasijas como obras de arte. A cada uno de nosotros nos hace un vaso como obra de arte, precioso ante los ojos de Dios. Quizás allá afuera no nos los ven, pero ante lo celestial somos los más hermosos, mis hermanos. Y debemos cuidar todo eso, lo que Dios nos está dando. Esas vestimentas, no mancharlas, no ensuciarlas, tampoco pisar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino nosotros estar firmes, cimentados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él quiere hacernos a su semejanza, imagen de Dios. Todos queremos ser a la semejanza e imagen de Dios. Todos queremos tener bendición. Pero Dios primero te dice: primero busca el reino de Dios y su justicia, porque todo te vendrá por añadidura. Porque si tú primeramente Porque si nosotros primeramente buscamos el reino de Dios, mis hermanos, vamos a ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. No por lo que te dé, mis hermanos, no porque te dé un carro, no porque te dé una casa, no porque te dé una mejor escuela, no porque te dé la oportunidad de viajar al extranjero, no, mis hermanos, sino vas a ver la gloria de Dios reflejada en tu vida. Y tú vas a decir, y también sobre todo tu familia, porque también hay un texto que dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. Y eso es una bendición tan hermosa que nosotros, como hijos de Dios, como vasos de Dios, vamos también a dar a nuestra familia lo que Dios nos está dando. El testimonio, el ejemplo y el amor de Cristo. Lo acabo de decir, la mansedumbre, porque nosotros estamos en las manos de Dios. Dios nos está forjando con la mansedumbre, la paciencia, el amor. Él quiere que nosotros demos ese testimonio. Y quiero mencionar varios vasos que Dios usa. Y uno de ellos, Dios quiere que seamos vasijas limpias. ¿Y cómo vamos a ser limpios, mis hermanos? Ahora acompáñenme en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos renovar a la mente de Cristo, mis hermanos, no a la mente del mundo, porque la mente del mundo trae corrupción, trae iniquidad, trae venganza, trae odio, trae envidia. Debemos
debemos despojarnos de eso, mis hermanos, desecharlo en el nombre de Jesús, para que Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros manifieste la gloria de Dios y dé testimonio de nuestro Señor Jesucristo que mora en nosotros, para ser útiles en las manos de Dios. Y el segundo punto sería vasos de misericordia. Y los vasos de misericordia son los hermanos que son movidos por amor al prójimo y no se complacen en la maldad, sino al contrario, son hermanos que ven al hermano caído, al hermano que tiene la necesidad, extiende su mano como nuestro Señor Jesucristo nos extendió a cada uno de nosotros, lo levanta, lo anima, ora por él, intercede por él en las oraciones, no lo juzga, porque nosotros no somos nadie para juzgar, mis hermanos, sino al contrario, ser ese ejemplo de dar ese amor, dar a aquel que no lo tiene, mis hermanos. Y lo dice también en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 36. Acompáñenme, mis hermanos, Lucas capítulo 6 versículo 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos fallas, mis hermanos, a veces en pensamiento, en nuestra actitud, en nuestra forma de hablar, pero Dios tiene misericordia de nosotros, porque cada día Él nos da esa oportunidad que nos arrepentamos y no caminemos por los mismos caminos, sino que nosotros cada día nos esforcemos a hacer ese testimonio vivo de que Jesucristo es nuestro Señor, pero sobre todo que verdaderamente nosotros nos despojemos de toda esa codicia, de toda esa ansiedad, mis hermanos, para que Él esté en nosotros y Él pueda usarnos, le repito, usarnos como Él quiere conforme a su voluntad. Pero también vamos a ver vasos de honra, mis hermanos. ¿Qué es un vaso de honra? Los vasos de honra son los que tienen comunión con Dios y son llenos del Espíritu Santo y tienen la identidad en Cristo. Cada uno de nosotros, nos dice Dios, velad y orad para que no entres en tentación. Dios nos dice, yo quiero que estés en comunión conmigo, que estés en la intimidad conmigo, porque así yo te daré a conocer mi voluntad, y tú, toda carga que tú traigas en tu vida, yo te la voy a quitar. Pero muchas de las veces nosotros queremos llevar esas cargas, hacerlo con nuestras fuerzas, mis hermanos, pero acordémonos que Él nos está esperando en el lugar secreto para quitarnos todas esas cargas, todas esas dolencias. Pero muchas de las veces no permitimos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. A veces nosotros no queremos esa identidad de Cristo. A veces nosotros ocultamos de que somos hijos de Dios. A veces ocultamos de que somos cristianos. A veces nos avergonzamos de que somos cristianos. Pero nosotros no nos avergonzamos, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, mis hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y debemos dar lo que Dios nos está dando a nuestras vidas. Si el Espíritu Santo nos está llenando cada día, es porque Dios quiere que nosotros mostremos un fruto en nuestra vida, un fruto del Espíritu Santo, mis hermanos, porque Él quiere que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, encuentre en nosotros un fruto y no seamos desechados por Dios. Son los que disponemos, son los también, ser un vaso de honra, son los que se disponen a ser ministros, a bendecir y dar y enseñar, mis hermanos. Son los que realmente están, que dice, levanta la mano, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando si hay un área de servicio en su casa, debemos de servirle, mis hermanos, para hacer esos vasos de honra, porque Él quiere llenarnos, quiere saciarnos de la presencia, que nosotros estemos rebosando y darnos ese vino nuevo, porque un vino nuevo no puede ser echado en un odre viejo, mis hermanos, y todo lo hemos leído en la palabra de Dios, sino que debe ser en un vaso nuevo, en un barro nuevo, en un odre nuevo, para que sea depositado ese vino nuevo. Y la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, que Dios es el alfarero y Israel es el barro. Y Dios habla exhortando a su pueblo que viva en obediencia, porque su pueblo se apartó de Él. Ya no vivía en temor, sino ya hacía las cosas conforme a la voluntad del hombre. Ya no tenía temor de Dios. Pero individualmente cada uno de nosotros, mis hermanos, somos el barro en la rueda del alfarero. Vemos que Dios tiene paciencia con nosotros, mis hermanos. Vimos en principio las características de un alfarero.
Un alfarero tiene paciencia, tiene la fuerza para seguir moldando esa vasija. Si no queda nuevamente, vuelve a hacer otra vasija para que quede perfectamente. Y nosotros vemos que nosotros en nuestro caminar en Cristo nuestro Señor a veces fallamos, mis hermanos, tenemos errores, pero Dios nos dice: levántate, dice la palabra de Dios. Si cae el justo 7 veces, 7 veces se ha de levantar. Pero ya no tenemos que volver a hacer lo mismo, sino arrepentirnos y ya no mirar atrás, sino seguir avanzando para que el alfarero cada día nos muestre su voluntad. Porque nosotros, al estar en este mundo, mis hermanos, venimos a cumplir un propósito. Y tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Te has preguntado, sabes cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? El único donde Dios te lo puede mostrar es a través de la palabra de Dios, y que te la pases en la intimidad con Él. Él te lo va a mostrar en lo secreto, mis hermanos. No un hermano, sino Dios te lo va a mostrar, te lo va a revelar, porque Él quiere que tú estés con Él en la intimidad, porque eres ahí donde Él te va a consolar, te va a quitar la tristeza, te va a quitar, quizás hay algo en tu corazón, el odio, el rencor, la duda, la falta de perdón. Es algo que nosotros tenemos que soltarlo, mis hermanos. Pero por tanto, Dios quiere que nosotros seamos esos instrumentos que Él quiere usar. Cada vaso está puesto en distintos lugares con propósitos diferentes. Una clara evidencia es, mis hermanos, los asistentes sirviendo, las maestras en la escuelita, las hermanas en el talento, otros en la cafetería, los hermanos que ministran la adoración. Dios los usa de diferente manera. A cada uno de nosotros nos ha dado una porción, una medida de fe. Si somos vasos pequeños, medianos o grandes, tenemos que cumplir un propósito para Dios. Lo que estamos recibiendo, vamos a tenerlo que dar, mis hermanos. Un claro ejemplo, cuando Jesús era un vaso de honra, cuando la mujer samaritana, Jesús le pidió de beber agua y le dijo: tú, Jesús, siendo tú judío, me pides agua. Y Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, quien te da de beber, el que tú le pides, Él te lo daría. Pero también menciona que si tú bebes de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te dé, ya no vas a tener sed, porque es la fuente que salta a la vida eterna, mis hermanos. Es un claro ejemplo que Dios daba ese amor, daba ese consuelo, daba esa paz, esa tranquilidad. Y nosotros a veces nos refugiamos en los hermanos, porque también a veces tenemos problemas, circunstancias difíciles, y en vez de que nosotros demos ese consuelo, a veces rechazamos, a veces hacemos diferencia, a veces tenemos preferencia en los hermanos. No, Dios no hizo preferencia. Para Dios somos todos sus hijos. En Él seamos altos, seamos bajitos, Él nos ama por igual, mis hermanos, porque Él sabe que somos sus hijos hermosos, somos su remanente, mis hermanos. Antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, antes de conocer a nuestro Señor y nuestro Salvador, estábamos vacíos, mis hermanos. Y un claro ejemplo, yo antes de conocer al Señor estaba haciendo muchas cosas malas, y yo decía: nunca voy a conocer al Señor, no me hables de Dios. Hasta escucha, así me ponía Chucky, no me hables de Dios. O sea, primero quiero que el mundo, hasta decía yo a mi mamá, primero quiero ver si verdaderamente existe Dios, que cambie allá afuera, y después me puede venir a cambiar a mí. Era mi lenguaje que yo le decía a Dios. A mi mamá también le decía así: primero que cambie allá afuera y después viene conmigo. Yo me resistía a la presencia de Dios, pero Dios ya tenía sus planes, ya tenía el día en que yo iba a doblar mi rodilla ante su presencia y yo lo iba a recibir. Cuanto más nosotros, mis hermanos, Dios nos destinó y nos dijo qué año, qué fecha estamos aquí reunidos, mis hermanos. Ahora eso, mis hermanos, tenemos que valorar eso. Ahora tenemos que decirle: Señor, gracias por lo que tú hiciste en mi vida y lo que seguirás haciendo en mi vida, porque quizás te va a doler lo que tú vas a hacer, pero sé porque tú quieres algo en mi vida, algo bueno, algo hermoso en mi vida. Y bien no quiere que nosotros estemos vacíos ni huecos, sino al contrario, que tengamos ese tesoro en nuestro interior,
tenemos que valorarlo y alimentarnos de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros nos corresponde, mis hermanos, hacerlo. No nomás decirlo de dientes para afuera, sino hacerlo. Tener esa convicción de hacerlo, decir ya basta. Más ahora que vamos a renovar la Santa Cena, es cuando nosotros verdaderamente arrepentirnos si no lo hemos hecho, si no hemos permitido a Dios que nos forme como Él quiere, si no hemos permitido a su Espíritu Santo que nos muestre, que nos use como Él quiere, o lo hemos negado o lo hemos retenido. Es momento de arrepentirnos, mis hermanos, porque Él quiere, como esas vasijas, también el Señor también nos puede desechar, mis hermanos. Al transformarnos, Dios quiere que seamos su semejanza, imagen, un corazón de humildad, mostrando los frutos del Espíritu Santo. Al someternos a Dios, una total sumisión, seremos llenos de su presencia para ser vasijas de honra, mis hermanos. Ahora quiero que me acompañen en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 21. Romanos 9, versículo 21. El alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Vemos nuevamente, dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hace notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira, preparando para la destrucción. Pero yo les había leído el versículo 9:21. Ahí está el versículo 9:22. Por algo está ahí también, gloria a Dios. Pero vamos a ver, nosotros estamos viendo cuáles son los vasos de honra. Y yo les mencionaba que posteriormente vamos a ver también en el capítulo 19 por qué Dios le decía al profeta Jeremías: rompe esta vasija. ¿Por qué rompió también el profeta Jeremías esa vasija, mis hermanos? Pero también Dios quiere que nosotros haya ese arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Y cuando ese arrepentimiento verdadero se hace notorio, se hace evidencia, mis hermanos, en nuestro interior brotarán ríos de agua abundante, aguas abundantes, mis hermanos. Por eso Jesús, ya les di ese ejemplo de la mujer samaritana. Si conocieres el don de Dios, ¿quién te está dando de beber? ¿Quién? Nosotros igual, de la misma manera, vamos a dar de beber al enfermo. Vamos a dar de beber al que está en el reclusorio a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Nosotros tenemos una gran tarea, mis hermanos: dejarnos formar por Él o nos dejamos formar por el mundo. Pregúntale al hermano: ¿te dejas formar por Dios o te dejas formar por el mundo? Es algo, mis hermanos, que cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que tener esa convicción, esa decisión en este momento, mis hermanos, para que nosotros en nuestro interior broten esas aguas abundantes. Pero también Dios también le dijo algo al profeta Jeremías. Ahora acompáñenme en el libro de Jeremías capítulo 18 versículo 8. Jeremías capítulo 18 versículo 8. Jeremías capítulo 18 versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Nuevamente se lo leo, dice: pero si esa nación contra la que he hablado, en la Nueva Traducción, en la Biblia de las Américas dice: pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ellas. Si nosotros ya les había hablado del arrepentimiento, si nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, entonces Dios se va a arrepentir. Dice en su palabra en Proverbios capítulo 1 versículo 22: volveos a mi reprensión, el cual yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y daré saber mis palabras. Si nosotros verdaderamente nos arrepentimos, Dios va a hacer descender a su Espíritu Santo sobre nuestras vidas y Él nos va a dar a conocer sus palabras, mis hermanos. Por eso es muy importante que nosotros nos arrepentamos de lo que
que estamos haciendo. Aquí adentro podemos aparentar algo, mis hermanos, pero allá afuera somos otras personas, mis hermanos. Por eso es muy importante, porque no nos podemos esconder ante los ojos de Dios. Sí me puedo esconder ante los ojos del hermano o ante los ojos del pastor, pero ante Dios no, mis hermanos. A Dios no podemos engañarle, a Dios no podemos mentirle, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Porque dice también su palabra: de la abundancia del corazón también habla la boca. Por eso es muy importante que ahora quitemos ese prepucio, ese sobrante, ese pecado de nuestro corazón, para que pueda ser lleno de la presencia de Dios. Y nosotros cada día, mis hermanos, nuestras vidas deben ser limpias, de limpiarnos de toda maldad, despojarnos de toda maldad, limpiarnos de la avaricia, la codicia. Y muchas de las veces, mis hermanos, por vergüenza no lo confesamos a Dios. A lo mejor Dios ya no me va a querer, a lo mejor ya no voy a ser usado por Dios. Pero Dios está al pendiente de nosotros, pero Él quiere que nosotros lo digamos, mis hermanos. Él es amor, mis hermanos. Y Dios en nuestras vidas quiere hacer obras de arte para dar testimonio que nuestro Dios es todopoderoso. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, yo oraba, intercedía a Dios que les tocara a cada uno de ustedes su corazón, les hable a ustedes. Yo le decía: Señor, seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo que se pasee en cada fila, que toque el corazón de cada hermano, cada hermana y todos los que están viendo la transmisión, porque ya los tiempos son finales, mis hermanos. Si viene nuestro Señor Jesucristo en este momento o viene transcurso de la noche, yo me quiero en la presencia de Dios. Yo quiero estar con Él, mis hermanos. Yo no me quiero quedar. Yo le decía al Señor: y seas tú, Señor, yo me escondo en ti. Y precisamente ahora en la mañana el Señor me levantó temprano y me dijo: Paco, levántate. Y me puso a leer su palabra y la enseñanza, porque quiero que tú hables lo que te voy a decir. Yo quiero usar tu boca para edificar y para plantar y para construir. Quiero un pueblo arrepentido verdaderamente, que se deje moldear por mis manos. Yo no quiero que se deje moldear por el mundo, porque el mundo es perdición. Yo quiero que tengan la vida eterna. Y lo hemos visto, que Él quiere usarnos, ser esas vasijas. Ahora acompáñenme en el libro de Jeremías capítulo 19, versículo 1 al 3. Ahora veremos que sí podemos ser desechados por Dios. Jeremías capítulo 19, versículo 1 al 3. Le doy lectura. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro al alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablare. Dirás pues: oí palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: y aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todos los que oyeren le retiñan los oídos. Aquí dice: le retiñan los oídos. Dios quiere que abras tus oídos a la voz de Dios. Al mencionar a la que eran los ancianos del pueblo y los ancianos y de los sacerdotes, Él estaba llamando a las autoridades de la iglesia y tanto a la vida civil, mostrar que Él tiene la autoridad de hacer y deshacer Dios. Y lo hizo un claro ejemplo, porque en el versículo Dios habla que saldrás al valle de hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablare. En el versículo Dios menciona el valle de hijo de Hinnom, y en otras traducciones dice el valle de Be-Hinnom, que quiere decir que ahí el profeta Jeremías, Dios lo mandó para que hiciera su papel simbólico, el cual fue
fue significante porque era el lugar principal de abominación a la idolatría. Y vemos que el valle de Hinnom o hijo de Hinnom también se le conoce como Gena, y lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 9, o en el libro de Marcos también lo podemos ver. Y ese nombre es el lugar de juicio, como el de donde irán los condenados, mis hermanos. Vemos que esta palabra Be Hinnom es muy fuerte. Y también este valle está situado al sur y al sudeste de Jerusalén. Fue el sitio donde Acaz y Manasés sacrificaban niños al dios de los amonitas Molec y Milcom. Y lo podemos ver en el segundo de Reyes capítulo 16 versículo 3, o segunda de Crónicas 28 versículo 3. Vemos que es donde el lugar se sacrificaban esos, mis hermanos. Y al enviarlo al profeta Jeremías, yo me puse a pensar, es como si el Señor a cualquiera uno de nosotros nos dice: vayan a la basílica donde adoran esa guadalupana, y párense en medio de su iglesia y digan: así dice el Señor, vuélvanse a mí, quiero que me adoren a mí, me glorifiquen a mí. ¿Se imaginan que Dios los enviara a esos lugares a hablar de la palabra de Dios? ¿Estarían dispuestos a hacer eso, a escuchar la voz de Dios, a obedecer a Dios? ¿Tendríamos esa osadía, esa valentía para ir, pararnos allá en esos lugares? Más que ahorita estas fechas festejan el 12 de diciembre. Esos peregrinos que van por la calzada Zaragoza, ¿están dispuestos a pararse enfrente de ellos y decirle: así dice el Señor? Yo creo que tenemos que tener esa osadía para hablar del Evangelio de Dios. Pero al mencionar Gena, también tiene significado en hebreo Ben Hinnom, que este lugar en la antigüedad era el basurero de Jerusalén, y por ello era una fuerte, expedía un mal olor, y por eso quemaba el pueblo de Israel, quemaba azufre para disimular los malos olores que había en ese lugar, y se transformaba como un infierno en la tierra. Vemos, mis hermanos, que ahí eran donde eran desechadas las vasijas. Los albareros iban a tirar sus vasijas en esos lugares. Era un basurero. Se imaginan como si fuéramos al borde de Sochaca. Los albareros van y tiran la basura en el borde de Sochaca, y ese aroma muy fuerte. Pero ¿qué quiero decir con esto, mis hermanos? Dios nos llama a salir de la basura para darnos un lugar de honor y de honra en nuestras vidas. Por eso es importante, mis hermanos, ¿qué condición espiritual estás tú en este momento? ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Te acercas a Dios a hablar con Él? ¿Lees la palabra de Dios? ¿O de qué estás lleno en tu interior? ¿Te llenas más quizás de las revistas, de los periódicos, de la música del mundo, o de las cosas que Dios quiere que te llenes? ¿Te llenes de la palabra de Dios, de la oración? Por eso Jesús estaba en constante oración en todo tiempo, para ser lleno de la presencia de Dios. Porque si Dios nos, de este momento, nos dice: haz algo en mi nombre, debemos estar llenos, mis hermanos, hacer evidencia, porque Él quiere que nosotros no seamos vasos sucios o de deshonra. Debemos tener cuidado en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Por eso, cuando nosotros hay algo, heridas en nuestro interior, quizás puede ser una traición, puede ser rencor, puede ser odio, puede ser envidia, puede ser cualquier circunstancia que tú tengas en tu vida espiritual. Quizás a lo mejor dicen: no pasa nada, no me va a suceder nada. O a lo mejor: no quiero que oren por mí porque no lo necesito, o no necesito de Dios. A veces esos pensamientos, mis hermanos, los tenemos que desechar. Pero en la vida espiritual, mis hermanos, el pecado tiene aroma, tiene olor, el pecado. Pero eso ocasiona que nuestras vidas atraigan demonios. Esa consecuencia es de que los demonios nos siguen por ese pecado, mis hermanos. Y debemos tener cuidado, mis hermanos, porque a veces esos mismos demonios nos atormentan para nuestra condición espiritual. ¿En qué condición espiritual te encuentras, mis hermanos? Es tiempo que reflexionemos, que saquemos la suciedad de nuestro corazón. Saquemos toda esa inmundicia, toda esa idolatría, lo saquemos y permitamos que Dios nos llene, nos sacie, nos alimente de la presencia de Dios. Es tiempo, mis hermanos. Dios nos está dando esa oportunidad a cada uno de nosotros. En cuanto yo estuve haciendo este estudio, Dios me estaba hablando en mi vida. Es tiempo que te dejes moldear por mí, Frank.
Es tiempo que cambies. Déjame moldearte, porque yo quiero verte hermoso, quiero verte con ese gozo en mi presencia, en tu vida. Cuanto más a mí, cuanto más a cada uno de ustedes, mis hermanos. Él quiere que nosotros reflejemos el gozo de Dios en nuestro interior. Que tengamos esa paz, transmitamos esa paz a aquellos que lo necesitan, mis hermanos. Aquí estamos en el taller del Maestro. Este es el taller del Maestro, y la palabra de Dios las va moldeando a cada uno de nosotros. Su palabra aquí está el alfarero, mis hermanos. Él nos va formando como Él quiere, y lo permitamos, mis hermanos. No lo retengamos, sino decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo sé que este día, si no me he puesto a pensar de que tú eres mi alfarero, ahora sé que yo te necesito en mi vida. Necesito de tu Espíritu Santo, porque ya no quiero Es tiempo, mis hermanos. Quiero ser más breve. Todavía me falta el versículo de Jeremías capítulo 19, versículo 10 al 11. Se los leo, mis hermanos. Entonces romperé las vasijas a la vista de los hombres que te acompañan, y les dirás: así dice Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrarlos. Y Tofet significa como pozo de fuego o pilar funerario. Y eso fue por causas, mis hermanos, por haberse alejado de la presencia de Dios y convertirse en un lugar, una morada irreconocible, un lugar de pecado, mis hermanos. Y nosotros, mis hermanos, tenemos cada día, mis hermanos, permitirle a Dios, porque Jeremías ilustra cómo esa vasija se rompe ante ellos. Así como la gente arroja la basura ahí, Dios quebrantará a su nación, lo arrojará a la basura y no podrá ser reparado, mis hermanos. La vasija nos representa a nosotros mismos, que nosotros somos capaces de entender. Dios nos da el libre albedrío a cada uno de nosotros, mis hermanos, que las cosas rotas tienen que ir a la basura. Toda esa basura que hay en tu vida, mis hermanos, tienes que desecharla este día. Despojarte de todo eso, mis hermanos. Es tiempo, mis hermanos, de que reflexionemos y que despertemos espiritualmente, que nosotros, al estar aquí, nos está formando el alfarero. Dejarlo que Él nos limpie, nos purifique, nos restaure, y sobre todo, mis hermanos, que se haga la voluntad de Dios y no la de nosotros.